Y a continuación nos va a hablar Enrique Etxeburúa, que bueno, yo creo que aquí, por lo menos los de esta zona y muchos de otras zonas también, ¿no? Lo conocéis. Yo estoy encantada de que esté aquí con nosotros, la verdad que es muy amable. Siempre que le llamo para cualquier solicitud, sea una conferencia puntual, sea formar parte de una jornada, nunca dice que no, con lo cual es de agradecer, puesto que tampoco él es un hombre desocupado, ¿no? Bueno, pues quiero deciros que Enrique es catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco y Premio de Euskadi de Investigación. Quiero resaltar esto, es un premio que le acaban de conceder ahora en el 2017. Es un premio el más importante que concede el Gobierno vasco en ciencias sociales, Por lo tanto, ese reconocimiento, además en su tierra, pues siempre sienta muy bien, ¿no, Enrique? Miembro fundador del Instituto Vasco de Criminología, ha formado parte asimismo desde la constitución del Consejo Asesor del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Es autor de 33 libros. Voy a señalar algunos relacionados con la violencia porque el resto, bueno, pues por el tema que tratamos. Personalidades violentas, Manual de Violencia Familiar, Abuso Sexual en la Infancia, Celos en la Pareja, Vivir sin Violencia, Superar un Trauma, Manual de Victimología, Predicción del riesgo de homicidio y de violencia grave en la relación de pareja, por qué la víctima es femenino y el agresor masculino, violencia y trastornos mentales. Este es reciente, del 2018, y tiene más de 470 trabajos en libros y revistas científicas. Hoy nos va a disertar por qué y cómo, perdonad, ¿dónde tengo el título? ¿Tienes que Perdonadme, Espera, ¿dónde lo tenemos aquí, no? Ah, sí. ¿Por qué y cómo hay que tratar psicológicamente a los hombres violentos contra la pareja? Bueno, pues Enrique ya lo siento. 20 minutos para acá. ¿Te señalo 5 antes? ¿O 5 antes? Vale. Bueno, buenos días a todas y todos. En primer lugar, por el esfuerzo que habéis hecho en estar a estas primeras horas de la mañana de un sábado en estas presentaciones que estamos haciendo en esta mesa. Quiero, en primer lugar, agradecer a Rosa Ramos, al Colegio de la Psicología de Navarra, por haberme invitado a estas 10º Jornadas Nacionales de Psicología contra la Violencia de Género. Y por otra parte, porque me encuentro siempre muy a gusto de estar en esta ciudad, en Pamplona, a la que tengo por distintos motivos un especial cariño y donde siempre pues, me he sentido especialmente bien tratado y por tanto pues, es un placer adicional. Debo decir que además estamos en un local que no lo conocía más que por fuera, que es un baluarte, y que no deja de ser hasta un elemento, digamos, simbólicamente significativo, ¿no? Si un baluarte es un recinto fortificado para resistir ataques enemigos, que es lo que se utiliza en la jerga militar, pues en principio una relación de pareja, una relación familiar y una relación de pareja debía ser justamente un baluarte, o sea, un baluarte como un elemento de protección para poder hacer frente, digamos, a las frustraciones de la vida cotidiana, a los sinsabores que nos ofrecen, bueno, también hay sabores, pero en fin, me refiero a los sinsabores que nos ofrecen pues muchas de las dificultades de la vida cotidiana y, por desgracia, en los temas en los que nos estamos ocupando aquí, pues la familia o la pareja deja de constituirse en ese baluarte y eso es a lo que me voy a referir en los próximos minutos. Bueno, primero, antes de empezar a desarrollar un tema que es un poco distinto del que se está desarrollando en estos aspectos, quería empezar a responder a la primera parte de las dos preguntas que formulo en la pregunta inicial, en la pregunta del título, que es el por qué
hay que tratar psicológicamente a los hombres violentos contra la pareja. Bueno, esto hoy puede parecer una cosa relativamente sencilla de entender, pero nosotros llevamos trabajando exactamente 23 años en el tratamiento de hombres violentos contra la pareja, y debo decir, y 28 en el caso de las víctimas de violencia contra la pareja. Y debo decir que cuando empezamos a trabajar en este ámbito, pues fuimos muy cuestionados por llevar a cabo este tipo de trabajo, y sobre todo por parte de sectores feministas, por partes de institutos de la mujer, aunque curiosamente el Instituto Vasco de la Mujer apostó realmente por nosotros, por las razones que ahora voy a comentar, y fue un elemento extremadamente controvertido porque se pensaba que todo tipo de medios económicos, personales, profesionales, había que invertirlos justamente pues, a favor de las mujeres, no en tratar a los hombres. Bueno, yo creo que este es un mal planteamiento, pero bueno, lo voy a tratar de explicar en los próximos minutos, y todo, por supuesto, es discutible. Bueno, debo decir que nosotros empezamos a trabajar, antes de empezar a desarrollar técnicamente el tema, por explicar un poco el marco en donde donde voy a desarrollar mi intervención. Empezamos a trabajar en el año 91, exactamente en 1991, en el tratamiento de mujeres víctimas de maltrato a través de un convenio que llevamos a cabo en la universidad con la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián, y luego eso se extendió a todo el resto del País Vasco, a Vizcaya y a Álava en concreto. Para nosotros fue una sorpresa que después de haber tratado aproximadamente unas 150 mujeres, por tanto con una muestra relativamente significativa, observamos que el 40% de las mujeres que nosotros estábamos tratando, y pensad que tratar a una mujer, es decir, que una mujer hiciese público y expreso que era víctima de violencia por parte de su pareja en el año 91, no es lo mismo que en el año 2018, donde se pensaba que los trapos sucios había que lavarlos en casa, donde se pensaba que eso eran problemas de índole privada, donde no había una cobertura judicial como la que puede existir a raíz del año 2004, etcétera. Entonces pensábamos que nuestra sorpresa fue que el 40% de las mujeres que nosotros tratábamos en una primera serie de 150 mujeres que habíamos tratado seguían viviendo con el agresor. Por distintos motivos que ahora no voy a entrar, que en todo caso podemos hablarlo luego, de dependencia económica, dependencia emocional, el temor a hacer pública una situación que de alguna manera ponía en cuestión la figura del padre de sus hijos. Por distintos motivos se puso de relieve ese problema. Entonces pensamos que un aspecto importante era tratar también a los hombres sin descuidar realmente a las víctimas, y siempre con la perspectiva de proteger a las víctimas. Ese era el objetivo que nosotros teníamos. ¿Y por qué digo lo de proteger a las víctimas? Porque fundamentalmente a los hombres hay que tratarlos primero porque tienen un derecho a la reinserción, como cualquier otro tipo de delincuente, según marca la Constitución y según marca la ley de instituciones penitenciarias. Cualquier persona tiene derecho a una segunda oportunidad. Segundo, porque no van a estar siempre en las cárceles. Quiero decir, el delito de malos tratos está penado con una pena relativamente pequeña, excepto que vaya en concurso con otro tipo de delitos, por supuesto, como el homicidio o violencia grave, etc. Pero incluso en esos casos no existe ni la pena de muerte ni la cadena perpetua en nuestro entorno, con lo cual estas personas van a volver a salir a la calle. Y si tienen, lo que sí sabemos es que si tienen la conducta de ejercer la violencia de una forma sobreaprendida. ¿Y por qué la tienen sobreaprendida? Pues porque han obtenido efectos positivos con la violencia. Es decir, cuando una persona ejerce la violencia, si se sale con la suya, consigue doblegar la voluntad de la víctima, esa conducta la aprende porque está reforzada. Y eso quiere decir que incluso aunque se haya producido la separación o el divorcio de la primera víctima, cuando establezca una nueva relación de víctima, cuando estas personas salen de las cárceles, están todavía en edad de merecer
Bueno, además la edad de merecer ahora se ha ampliado considerablemente. Y lo que se puede predecir es que después de esa especie de trastorno mental transitorio que supone la pasión volcánica de los primeros meses de la relación, lo que tienden es a establecerse las relaciones que están aprendidas, que están sobreaprendidas en la relación entre hombre y mujer, con lo cual el riesgo para una segunda mujer con la que pueda entablar una relación, pues realmente es muy alto. Y por todo ello pensamos que el tratamiento de los hombres, en definitiva, tiene que estar centrado en proteger a las víctimas, aparte del derecho, como digo, que asiste a los agresores. Ese fue y es nuestro enfoque. Esto quiere decir, cuando hablamos de tratamiento, porque a veces se utilizan de cursos para maltratadores, se habla de reeducación, el lenguaje hay que utilizarlo con precisión. Nosotros hablamos de tratamiento de hombres. ¿Por qué digo tratamiento? No es un curso. Lo que tratamos fundamentalmente es, primero, de que es compatible. No se trata de poner en disyuntiva si estas personas son enfermos mentales o son personas simplemente que están realizando unas conductas puramente machistas y, por tanto, que son susceptibles exclusivamente de medidas punitivas. Creo que ese dilema está mal planteado. Es decir, la mayor parte de estas personas no presentan un trastorno mental, no llegan a un 20%, que puedan ser causa de una eximente completa o incompleta, etc. Es decir, son responsables penalmente de sus actos y, por tanto, deben dar cuenta de ellos. Pero esto no quita para señalar que presentan muchos déficits psicológicos, presentan síntomas psicopatológicos, déficits psicológicos que les van a llevar a volver a repetir ese tipo de conductas. Entonces, es compatible con que a esa persona se le aplique realmente un tratamiento penal y al mismo tiempo se lleve a cabo un nivel de tratamiento. En el caso de que estas personas entren en la cárcel porque el delito ha sido grave, es preferible que el tratamiento se haga en las últimas fases previas a la excarcelación, cuando las personas van a entrar en contacto con la vida civil. Si se decide una suspensión condicional de la condena en función de que la condena ha sido pequeña, me refiero de menos de 2 años, en el rango de 0 a 3 años, de menos de 2 años, entonces se pueden aplicar esas medidas en régimen de suspensión de condena, pero con una regla de conducta que supone la obligación de asistir a un tratamiento. Bueno, digo obligación, a un tratamiento no se puede obligar a nadie, pero si no acepta el tratamiento, entonces se puede revocar la sentencia de suspensión condicional de condena para que estas personas entren en prisión. Con lo cual, creo que no está reñido el hecho de que lo que es la responsabilidad penal con lo que es realmente un tratamiento psicológico. Digo esto porque muchos movimientos feministas, incluso institutos de la mujer de distintos lugares de España, esto no lo han visto así. Y yo expongo el por qué nosotros hemos llegado a este tipo de reflexión y con qué tipo de argumentos. Bueno, que estos tratamientos sean efectivos o no, lo vamos a ver. El tema es discutible, tenemos resultados, voy a presentar algunos simplemente de ellos, y finalmente hay un tema que no voy a hablar ahora, entre otras cosas, porque luego va a hablar el profesor Andrés Puello, que otro tema de preocupación por nuestra parte es predecir el riesgo de violencia grave en una mujer cuando presenta una denuncia, porque claro, lo que nos impacta es el número de feminicidios que existe en España, que afortunadamente, aunque de forma, hay que decirlo de una forma muy discreta, porque el número es pequeño, pero tiende a ir a la baja, me refiero ligeramente a la baja, desde que tenemos los datos bien contabilizados desde el año 2003 hasta ahora, pero estamos hablando de 50, 60 personas frente a 120.000 denuncias aproximadamente que se presentan en España de violencia de género. Eso quiere decir que hay que tomar una serie de medidas y proteger a esas víctimas con unas medidas adecuadas. Entonces, nosotros también elaboramos una escala
de predicción de riesgo de violencia contra la pareja, que a petición de la Ertzaintza en el ámbito del País Vasco y que es de obligado cumplimiento. Lo utilizan todas las mujeres que presentan realmente una denuncia y eso permite que la Ertzaintza de forma inmediata aplique unas medidas de protección a esas víctimas desde el minuto 1 en que se presenta esa denuncia, al margen del estudio que luego se hagan de estas víctimas en las unidades de valoración de forense integral, de que el juez eche mano de los institutos de medicina legal, pero todo ese proceso es mucho más lento, mientras que la actuación, policial es inmediata. Y también se está utilizando esta escala pues, en los institutos de medicina legal no transferidos, me refiero a los que dependen directamente del Ministerio de Justicia en el caso español. Pero bueno, eso lo dejo de lado para centrarme en lo que ahora voy a comentar. Bueno, debo decir que esto se ha llevado a cabo, todos estos trabajos, con un equipo de investigación donde han ido colaborando una serie de personas en las que yo he sido el director de orquesta, pero a quienes estoy profundamente agradecido por el esfuerzo ímprobo que han hecho. Alguna de ellas, como Cristina Guerrica Echeverría, estará esta misma mañana en esta sala para hablar de temas relacionados con la intervención que llevan a cabo realmente con el tema de víctimas. Y esos programas siguen en marcha en estos momentos. Bueno, respecto a los maltratadores, y voy un poco deprisa en aras del tiempo de que dispongo, hay que señalar que son muy diferentes de unos a otros. El maltrato es un camino, es una meta a la que se llega por caminos diferentes. En cualquier caso, en la experiencia de los 1.100 casos que hemos tratado desde que empezamos con este programa de tratamiento, lo que hemos observado como más habitual es que desde el punto de vista biográfico hay una violencia en la familia de origen, con más frecuente, hay un cierto aislamiento social y familiar, hay problemas económicos serios y hay, como aspecto muy importante, historia de conductas violentas con otras parejas. Quiero decir, a nosotros nos preocupa mucho más cuando nos encontramos con un adulto agresor, más que cómo ha sido su infancia, cómo ha sido su vida adulta. Es decir, qué tipo de relaciones ha mantenido con otras parejas, en el caso de que las haya tenido, porque esto nos indicaría esta situación. O sea, esto no quiere decir que habría que preguntar cuando una persona establece una relación de pareja si estudias o trabajas, sino que habría que preguntarle si ha sido violento con la pareja que ha tenido anteriormente, ¿no? Vamos, caricaturizando un poco la situación a la que estoy refiriéndome. Pero aparte del perfil biográfico, hay un perfil también de tipo psicológico, donde hay unas dimensiones de personalidad y unas distorsiones cognitivas que hacen más frecuente la aparición de las conductas violentas. En concreto, aparecen unas actitudes machistas acentuadas. Pero bien entendido de que el machismo no es la única explicación de esta situación, porque corresponde que hay países donde tienen unos conceptos, digamos, o unos desarrollos de igualdad de género muy desarrollados y que coinciden con que son los países que presentan unas tasas más altas, por ejemplo, de feminicidios o de violencia contra la mujer, como ocurre, por ejemplo, entre los países nórdicos. Pero qué duda cabe que el machismo acentuado es un aspecto especialmente importante. La atribución a la víctima de todos sus males. Desde un punto de vista atribucional, muchos hombres, cuando las cosas les van mal en la vida, en el trabajo, en las relaciones sociales, etcétera, piensan que es su pareja quien no les está apoyando suficientemente. Otros presentan un problema de impulsividad extrema y, por tanto, son incapaces de controlar sus impulsos cuando hay algo de su pareja que no les satisface. Y otros presentan una dependencia obsesiva de la pareja. Esto no quiere decir, en algunos casos se manifiesta en forma de celos patológicos, pero en otros casos no se presenta en forma de celos, sino en forma de conductas de posesividad. Es decir, no sospecha de la fidelidad de su pareja, pero de lo que depende a todos los efectos de que tiene que tenerla permanentemente a su lado para tomar cualquier decisión, por irrelevante que sea,
lo cual lleva a fagocitar, digamos, a la otra persona, anularla, etc. Y esta es otra de las características que aparece con cierta frecuencia. Desde el punto de vista psicopatológico, he dicho que es menos frecuente, digamos, un trastorno mental en sentido estricto, pero muchas veces aparecen algunos problemas, como por ejemplo rasgos psicopáticos, me refiero de personas con un perfil psicopático, en donde no experimentan, digamos, un freno o no experimentan una empatía mínima con la víctima. En otros casos hay una historia de depresión grave y de suicidio y, paradójicamente, en estos casos, a pesar de tener esa historia de depresión grave y suicidio, se llevan por delante a su pareja antes de suicidarse ellos mismos. En otros casos hay un consumo abusivo de alcohol y drogas. No quiero decir que en sentido estricto sean alcohólicos, sino que estén consumiendo, por ejemplo, cantidades de alcohol superiores a 60 gramos de alcohol día, por ejemplo, que denota un consumo abusivo y que por el efecto desinhibidor que produce el alcohol cuando interactúa con actitudes negativas hacia la mujer, quiero decir que no se mete contra un policía o contra un vecino que mide 1,80, se mete contra su pareja, contra la que tiene actitudes negativas previas y que bajo el efecto desinhibitorio del alcohol o de ciertas drogas como la cocaína, que puede producir una ideación paranoide, lleva a que estas personas puedan mostrarse violentos. Y finalmente, en una minoría de los casos, se puede dar ya un trastorno mental estricto, como es la esquizofrenia paranoide, sobre todo cuando hay ideas persecutorias o ideas delirantes de celos, etcétera, que pueden llevar realmente, además, a los casos más graves de violencia contra la pareja. Este sería el perfil psicopatológico que nosotros más hemos visto. Bueno, los maltratadores no son iguales, como he dicho antes. Según la extensión de la violencia, hemos visto que aproximadamente en 3 de cada 4 la violencia se ciñe a la pareja, pero en el 26% de los casos, o sea, en 1 de cada 4, es una violencia generalizada, es decir, que tienen un estilo violento bronco, que lo aplican a su pareja, lo aplican a sus hijos, lo aplican a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, etcétera, con lo cual, digamos, la relación, lo que falla, por así decirlo, es ese estilo de violencia como forma de solucionar problemas o como forma de reflejar la impotencia que tienen para hacer frente a las adversidades de la vida cotidiana. Y según el perfil psicopatológico, o psicológico diría, sin hablar de categorías psicopatológicas, muchos de ellos carecen de habilidades interpersonales, o sea, carecen de unas habilidades para relacionarse, digamos, con una persona, por ejemplo, para poder expresar cuando a alguien no le gusta algo de lo que ha hecho. Que decir, en todas las parejas hay problemas. Entonces, lo que una pareja sana, cuando hay algo que no le gusta de su pareja, lo que hace es expresarle de una forma socialmente aceptable y que no sea hiriente para la persona sus problemas. Pues bien, algunas de estas personas presentan habilidades interpersonales. Pues yo recuerdo un caso pues, que decía, no, yo es que cuando mi mujer no ha acostado a los niños cuando he llegado a casa, pues me pongo rojo, se me hincha la yugular, frunzo los ceños, frunzo el ceño, aprieto los puños y le doy una hostia. Y perdonad el exabrupto. O sea, esa sensación, digamos, de falta de control de los impulsos, unido a unas habilidades interpersonales defectuosas para poder expresar algo que no le ha gustado, realmente son aspectos que me parecen importantes. Lo que quiero con esto insistir es que el concepto de maltratador se puede definir jurídicamente porque ha cometido un acto de maltrato. Desde el punto de vista psicológico es más complicado y eso lo que quiere decir es que los programas de tratamiento tienen que estar hechos a la medida de la persona que ha ejercido esta conducta. Es decir, que realidades complejas no responden a soluciones sencillas, por así decirlo. Bien,
Dicho esto, quería referirme ahora al aspecto del tratamiento. Bueno, nosotros hemos desarrollado unos protocolos, unas guías, mejor, no son protocolos, unas guías de tratamiento para, digamos, con unos instrumentos de evaluación, unos diarios de sesiones, de manera de poner a disposición de los profesionales que trabajan en este campo con un instrumento para que puedan realmente replicar este trabajo y para que puedan mejorarlo con sus propias aportaciones, porque nuestros estudios pues, presentan lógicamente sus limitaciones. Y hemos publicado también un manual de autoayuda para personas, que es el Vivir sin violencia, que está escrito de una forma muy sencilla para personas pensadas incluso en un nivel cultural bajo, con muchos gráficos, etcétera, en donde se les enseña a una persona que está en las primeras fases de la violencia el cómo controlar y cómo detectar la violencia. Porque una vez que una persona presenta, digamos, la gradación de la violencia a unos niveles altos, esa violencia es imparable. Pero una persona, digamos, no se acuesta pacífico y se levanta violento. Quiero decir que la violencia es un proceso, es una cadena de conductas en donde se puede intervenir en los primeros eslabones de la conducta. Y ahí es a donde van dirigidos nuestros esfuerzos. Entonces hemos hecho un texto para profesionales y, digamos, un texto para personas que presentan esos niveles de autoayuda, siempre que no sean analfabetos o que se limiten a leer el as. Vamos, me refiero, siempre que tengan un mínimo curiosidad, digo, por el aspecto didáctico que se presenta. Bueno, hay unos factores imprescindibles para llevar a cabo un tratamiento. Primero, voy a referirme, nosotros hemos llevado a cabo programas de tratamiento en dos niveles. En uno, a nivel comunitario. A nivel comunitario quiere decir que son personas que no han pasado por el sistema de la justicia, porque no hay que olvidar que la denuncia es un derecho que tiene la mujer, pero no es una obligación. Y hay personas que no quieren presentar una denuncia porque consideran que la justicia no les va a proteger, porque no quieren estigmatizar realmente a su pareja, que, insisto, es el padre de sus hijos, y mucho más cuando están en lugares pequeños, donde hay un control social realmente muy alto y de alguna manera, digamos, salpica a todo el conjunto familiar como un baldón que cae sobre ellos. Y luego hemos llevado otros programas por encargo de lo que en el año 2002 y 2005 y 2006, por encargo de lo que entonces era la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, lo que ahora es la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias, que nos pidieron la puesta en marcha de un programa de tratamiento de hombres agresores en las cárceles, que en aquella época eran todos muy graves. Bueno, porque no existe la sensibilidad actual que existía, digamos, hace 15 años, para llevar a cabo programas de formar a los psicólogos penitenciarios para desarrollar estos programas de tratamiento, sobre todo, digo, en las fases previas a la excarcelación. Bueno, a nivel comunitario, que es lo que voy a desarrollar el programa en este momento, porque no tengo tiempo ahora para desarrollar el tema, el programa de las cárceles, que también lo tenemos publicado y recogido, pero debo señalar que debe haber unos factores imprescindibles para llevar a cabo un tratamiento. Primero, asumir la responsabilidad propia de los episodios de violencia. Quiero decir, uno puede decir que sí, pero que si mi mujer me provoca, etcétera. Bueno, ya, pero quien lleva a cabo la violencia eres tú, y la violencia es una forma inaceptable de poder comunicarse con una persona, y mucho más si esa persona es tu pareja, con la que has establecido voluntariamente un proyecto de vida en común. En segundo lugar, debe firmar un consentimiento informado en relación con la seguridad de la víctima. Quiere decir que nosotros somos psicólogos clínicos, no somos forenses, somos psicólogos clínicos. Por lo tanto, nos une un secreto profesional hacia la persona que viene a consultarnos, pero le hacemos firmar esa hoja de consentimiento informado que, si nosotros percibimos en el transcurso del tratamiento o de la evaluación que la víctima corre peligro, entonces transgredimos ese secreto profesional en función de que la vida de una persona está por encima del derecho a la confidencialidad
que se implica. Es un conflicto de un estado de necesidad o un conflicto de deberes en que nosotros optamos por esta vía. Tercero, tienen que aceptar los principios básicos del tratamiento, que es el acudir a las sesiones terapéuticas durante 20 días, como ahora lo voy a mostrar, y finalmente mostrar una motivación mínima para el cambio. Es decir, estos hombres, muchos no reconocen que son agresores. ¿Y por qué no se reconocen? Y eso va a explicar por qué tenemos muchos abandonos en el programa. ¿Por qué? Porque todo aquello que implica un serio castigo penal y un reproche social muy fuerte, como hoy en día ser maltratador está muy mal visto. Cuando esto ocurre, ¿qué quiere decir? Que una persona no se identifica con ese papel y entonces piensa que son exageraciones, que no es para tanto, intenta negarlo justamente para evitar ese tipo de situación. Entonces queremos que tiene que mostrar una motivación mínima para el cambio. Bueno, para eso luego desarrollamos una serie de estrategias a través de las entrevistas motivacionales de Miller y Rolnick, que se aplicaron en el ámbito del alcoholismo, para enganchar a esa persona al ámbito del tratamiento. El tratamiento que nosotros llevamos a cabo lo lleva a cabo un psicólogo clínico. El tratamiento es individual, el que estamos llevando a cabo, y es individual en parte porque muchas personas se nos escurren cuando llevamos a cabo tratamientos grupales. Tiene una duración media de 20 sesiones, con una periodicidad semanal, con una duración de 1 hora por sesión y con una duración total del programa de unos 6 meses, con un control de seguimiento de 1 año, o sea, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Los objetivos terapéuticos en el primer nivel de intervención están orientados a los aspectos motivacionales a través de la discusión racional y reestructuración cognitiva y a través de la empatía, lo cual implica pues, el exponerle a imágenes audiovisuales donde aparecen situaciones de violencia para que el agresor perciba el sufrimiento que presenta una víctima cuando es víctima justamente de una situación de maltrato. En un segundo nivel de intervención, en las sesiones 5ª o 9ª, nos hacemos frente al control de la ira, a hacer frente a las ideas distorsionadas machistas, especialmente en relación con los roles de género y en relación con la violencia como justificación, como forma de solución de problemas, y también tratamos de hacer frente a los problemas de ansiedad y estrés que puede presentar. Debo decir que este programa es modular. Me refiero que no se aplica a todos de la misma manera. Si una persona no presenta un problema de ansiedad, estrés o no presenta un problema de ira descontrolada, pues entonces no se aplica ese módulo, sino que se adapta a las características específicas de cada caso. El tercer nivel de intervención se centra en los déficits de autoestima, porque paradójicamente muchas de las personas tienen una autoestima muy baja y justamente recurren a la violencia como una forma de autoafirmación de algo que no consiguen en su vida cotidiana. Tratamos de hacer frente a los celos patológicos y la posesividad. Debo decir que los celos patológicos es uno de los temas con el que más nos hemos estrellado. Digo que he publicado un libro específicamente sobre este tema con técnicas de intervención, pero justamente por la inquietud que me ha creado, y debo decir a fecha de hoy que no lo tenemos completamente resuelto. Creo que tenemos que mejorar mucho en este aspecto e invito, por tanto, a muchos de los asistentes en la sala y a otras personas a que se avance realmente en el tratamiento de este aspecto porque es un tema muy difícil de abordar. Y finalmente, al tema del consumo abusivo de alcohol. Insisto en que la mayoría no son alcohólicos, pero consumen el alcohol por el efecto desinhibidor. Entonces tratamos de llevar a cabo programas de consumo controlado de alcohol, etcétera, pues con arreglo a los conocimientos que nos ofrece la clínica para llevar a cabo estos programas de beber controlado, por así decirlo, ¿no? Que ahora no puedo entrar en detalle. Bueno, y finalmente, en los últimos niveles de intervención, en las sesiones 15 a 20, hacemos énfasis en los déficits de comunicación y de resolución de problemas y en la prevención de recaídas. En este módulo nosotros no aplicamos nunca la terapia de pareja,
porque pensamos que está contraindicada en este contexto. Solamente como es un centro de violencia familiar, de violencia de género, donde se trata también a las víctimas, incorporamos a las víctimas a un tratamiento, digamos, de pareja, con 2 terapeutas en esta última fase del tratamiento para los déficits de comunicación y de resolución de problemas, porque es más efectivo cuando se trabaja directamente con los 2, siempre que haya desaparecido por completo la violencia física y la mayor parte de la violencia psicológica. Si no se ha dado ese requisito, seguimos con el tratamiento individual. Y finalmente hacemos hincapié, antes de darle de alta, en la prevención de recaídas. Utilizamos el modelo fundamentalmente de Marlatt, que se aplicó en el ámbito del alcoholismo, orientado a la identificación de situaciones de riesgo. Es decir, la persona puede ser violenta, pero hay algo que especialmente dispara esas conductas, esa emoción de la ira que va a llevar a la conducta violenta. Y eso, ¿cómo lo sabemos? A través de su pasado. Entonces, si detectamos cuáles son esos indicadores que ponen en marcha la emoción de la ira, le enseñamos estrategias para hacer frente realmente a la ira de una manera no socializada, de una manera socializada, a través de técnicas del time out, aislamiento, etc. Y le enseñamos también estrategias de afrontamiento adecuadas. Quiere decir que cuando ha tenido un problema con el jefe en el trabajo, que no sea su mujer quien tenga que pagar los platos rotos, porque es la persona más débil del escalón, y no olvidemos que hasta hace relativamente poco tiempo la casa era un lugar protegido, era algo así como las catedrales en la Edad Media, ¿no? Quiero decir que cuando una persona entraba en la casa, ahí la policía no podía entrar, los jueces no podían actuar, etc. Eso daba una sensación de impunidad realmente al agresor, para saber que lo que ocurría de puertas adentro pues iba a quedar realmente estéril. Bueno, voy terminando. Bueno, digo solamente los resultados brevemente del programa que hemos llevado a cabo y termino. De los 400, en el primer estudio que llevamos a cabo el segundo estudio, en 1997 y 2007, con 451 hombres tratados, observamos que hubo un 43% de los casos que aceptaron el programa de tratamiento. Eso quiere decir que un 57% no lo aceptaron. Es decir, que no aceptaron la propuesta terapéutica porque presentaban resistencias al tratamiento por las razones que he comentado anteriormente. Bueno, ¿qué ocurre con las personas que aceptaron el tratamiento? Algunas de ellas realmente lo abandonaron, el tratamiento, y lo completaron concretamente el 55%. Los abandonos se producían en las primeras sesiones, si le enganchábamos al paciente, terminaban realmente el tratamiento, y el nivel de éxito en el post-tratamiento, me refiero cuando se les evaluaba después de la terapia, era de un 88%. Es decir, quería decirse que ya no ejercían la violencia física para nada, ni la mayor parte de la violencia psicológica, al menos. ¿Qué ocurría a largo plazo? Si tomamos la referencia de los 12 meses en concreto, observamos que hubo un 53% de éxitos. Hubo, en cambio, un grupo de pérdidas de los pacientes en torno a un 46%, que no sabíamos qué pasaba con ellos. Con lo cual quiere decir que los resultados no se mantenían en el mismo nivel al cabo del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que si tengo que hacer un nivel global, podríamos decir que de los que aceptan el tratamiento pueden ser del orden de un 43% aproximadamente. Finalizan el tratamiento el 55% y el éxito que manifiestan después del tratamiento es un 88%. Pero se rebaja ese nivel de éxito cuando llevamos a cabo un seguimiento de un año, es decir, hasta unos niveles de un 46%. O sea, los resultados distan de ser óptimos, pero en cualquier caso son bastante aceptables, ofrecen un camino, por lo menos, que hay que mejorar, que hay que pulir, etc. En definitiva, nuestro criterio es que el programa que hemos elaborado es
razonablemente bueno, y perdón por la inmodestia, pero sin embargo tenemos unos déficits importantes que son los aspectos motivacionales de cómo, por una parte, atraer a los pacientes al tratamiento y, segundo, mantenerlos en el tratamiento hasta que hayan culminado el mismo. Porque si lo culminan, las posibilidades de éxito que se obtienen son razonablemente altas y después de un tratamiento que es, además, relativamente breve. ¿Qué retos de futuro tenemos? Y es lo último que planteo. Pues desde mi punto de vista, los principales retos a los que nos encontramos o con los que estamos trabajando nosotros en este momento, digamos, son los siguientes. Por una parte, nos encontramos que tenemos que hacer seguimientos más largos. Hemos hecho un seguimiento de 1 año, pero claro, nos gustaría saber qué pasa 5 años después. Claro, eso es muy complicado, el saber eso, porque se pierde a los pacientes, pero eso nos permitiría tener un nivel de seguridad realmente mayor. Es importante que elaboremos guías de actuación, porque no es lo mismo trabajar con pacientes a nivel comunitario que con pacientes que estén con suspensión condicional de condena, con pacientes que estén a nivel en prisión, donde se llevan a cabo tratamientos grupales. Bueno, claro, ahí no hay posibilidad de que se pierdan los grupos, ¿no? Como ocurre en el ámbito comunitario, pero probablemente los resultados son distintos y las motivaciones son diferentes, y esto hay que estudiarlo más. Tenemos que hacer también estudiar el contexto de ese tratamiento y personalizarlo en la medida de lo posible, porque nos encontramos con resultados distintos. En la bibliografía, cuando se han hecho metaanálisis sobre el resultado de tratamientos, la verdad es que son un poco descorazonadores, pero no responden a los resultados que nosotros tenemos. En los metaanálisis de Babcock, Green y Robbie del 2004, con 22 estudios, el de Frederick Wilson con 2005, con 10 estudios, el de Smetsland del 2007, con 1.777 sujetos, donde se compara la terapia cognitivo-conductual respecto al no tratamiento, se obtiene un tamaño del efecto muy pequeño en las personas tratadas, de menos de 0,40, y se concluye que no hay un tratamiento de elección. Creo que nuestros resultados han superado en parte estos aspectos, pero todavía tenemos muchas limitaciones. Animo realmente a que se pueda trabajar y, sobre todo, insisto en que este tratamiento que presento parcialmente hay que integrarlo dentro de lo que es, por supuesto, el tratamiento con las víctimas, lo que son las medidas penales que hay que adoptar en estos casos, porque digo que no hay que presentarlo realmente en disyuntiva, y realmente es el reto con el que nos vamos encontrando en estos momentos, y creo simplemente decir que es un tema complejo y que va más allá de simplificaciones, de si se trata de un problema machista o no machista. Creo que hay más cosas en todo este tema y que a todo ello tenemos que hacer frente. Muchas gracias por vuestra atención.